Previamente ya habíamos analizado las sucesiones que nos abren el camino a las progresiones. En la clase pasada analizamos progresiones aritméticas. Hacemos rápidamente un recuento. Una progresión aritmética es aquella sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es una constante. De 2 a 5 tenemos nuestra constante de 3. De 5 a 8 tenemos nuestra constante de 3. De 8 a 11 tenemos la constante de 3. De 11 a 14 tenemos la constante de 3. Significa que número a número le estamos sumando 3. Esa constante se mantiene de un elemento a otro. Entonces consideramos que este tipo de sucesión, 2, 5, 8, 11, 14, es una sucesión determinada como progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética es aquella en la cual los números seguidos mantienen un patrón de constante. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de progresiones. Básicamente son dos: progresión aritmética y progresión geométrica. Entonces, primer tipo es progresión aritmética, que es cuando tenemos la diferencia entre un elemento y otro constante. Entonces, en este ejemplo es de 3, la diferencia es de 3. Entonces es importante que nosotros reconozcamos si vamos a aplicar las fórmulas para una progresión aritmética o vamos a aplicar las fórmulas para una progresión geométrica. Entonces, si lo aplicamos ya a la realidad, estos conceptos nos van a servir para conocer la tendencia de ganancia en un negocio. Por ejemplo, si la tendencia de negocio de estar ganando entre un día y otro son 3 pesos de ganancia, por el ejemplo que estamos visualizando, nos podemos atrever a decir, ¿sabes cuánto voy a ganar en 365 días en un año? O en 40 días, ¿cuánto voy a ganar? Para eso nos va a servir este tipo de análisis de progresiones. Entonces, la constante se llama la diferencia. En este ejemplo específico es de 3. Podemos tener diferencias positivas o diferencias negativas. Entonces nos vamos a los tipos de progresiones. ¿Qué tipos de progresiones? Ya lo comentamos. Vamos a tener la progresión aritmética y nos vamos al primer ejemplo. En una progresión aritmética, en este ejemplo, tenemos nuestra sucesión que es 2, 6, 10, 14, 18. Entonces, en esta progresión vamos a determinar, encontrar la suma de los primeros 6 elementos. Entonces, imaginemos que este negocio nos está generando. En el primer día nosotros invertimos 2 pesos, en el segundo día obtuvimos 6 pesos, en el tercer día 10 pesos, en el cuarto día 14 pesos, en el quinto día 18, en el sexto día 22. Entonces mantenemos una ganancia de 4 pesos por día, independientemente de nuestra inversión inicial. Entonces nosotros queremos saber cuánto ganaríamos en 6 días, cuánto ganaríamos en 20 días, cuánto ganaríamos en 30 días. Para eso nosotros ocuparíamos nuestra fórmula en la cual vamos a encontrar la secuencia. Esta fórmula es S a la N. Entonces vámonos a nuestra pizarra. Voy a desconectarles tantito mi cámara para configurar rápidamente nuestra cámara de pizarra. No me tardo ni un segundo y listo, ya está configurada nuestra cámara. Entonces voy a abrir rápidamente lo que es mi cámara para que visualicen mi pizarra. Entonces ya aquí tenemos nuestra pizarra. Vamos a moverla tantitito. Ahí está, ya está nuestra pizarrita. Entonces nosotros vamos a tener nuestro ejemplo que nos dice una progresión aritmética, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra fórmula, nuestra formulita. Nos vamos a nuestra pizarra. En este caso vamos a poner nuestra fórmula en nuestra pizarra. Va a ser S a la N. Dejen mido la distancia. Entonces aquí nos quedaría nuestra fórmula. Entonces sería S N
es igual a 2 por A1 más n menos 1 por D por n entre 2. Entonces, si me voy a mi pizarra, ¿dónde está mi pizarra? Aquí lo vamos a ver en mi pizarra. Entonces yo ya tendría mi fórmula, ¿vale? Entonces mi sucesión, me comenta que mi sucesión empieza en 2. El elemento 1 es 2, el elemento 2 es A2, el elemento 3 es 14, el elemento 4, el elemento 3 es 10, el elemento 4 es 14, el elemento 5 es 18. Yo quiero encontrar el elemento 6. Entonces nosotros nos iríamos rápido a nuestra sucesión. Entonces nos vamos en nuestro ejemplo, y para encontrar el elemento 6 yo tendría que utilizar la siguiente fórmula. Vámonos a nuestro ejemplo. No sé por qué me borra mi pizarra. Entonces, para encontrar el elemento 6 yo tendría que usar a la n es igual a A1 más n menos 1 por D. Estas serían mis dos fórmulas para aplicar una progresión aritmética. Entonces, si yo quiero encontrar A6, que todavía no lo tengo, entonces yo aplicaría a la 6, que es el que quiero encontrar, el elemento 6. Entonces yo necesitaría el elemento 1, A1, y el elemento 1 ya no lo dijeron. El elemento 1 en nuestra presentación es el 2. Nuestro elemento 1, A1, es 2. Entonces nos regresamos. Perdón que me interrumpa. Sí, adelante. ¿Estamos repasando o...? No, vamos avanzando. De hecho, este ejemplo lo habíamos iniciado la clase pasada, pero vamos a continuar con la aplicación de la siguiente fórmula. Ok, entonces lo copiamos. Sí, como tal nada más lo complementarían. Si ya lo tienen, lo copiamos la siguiente clase, que en este caso el primer elemento sería 2. Entonces, si recuerdan, sería más n, que es el número 6 que quiero encontrar, menos 1, y esto por la diferencia, y la diferencia entre un elemento y otro, si nos vamos al ejemplo que teníamos previamente, era de 4. Entonces, nosotros encontramos nuestro elemento, nuestro sexto elemento, que equivale a 22. Entonces, si nosotros armamos nuestra progresión aritmética como tal, nos va a quedar de la siguiente manera. Sería nuestro A1 es 2, nuestro A2 es 4, no es 6, nuestro A3, A4, A4, A5 y A6. Entonces tendríamos 2, 6, 10, 14, 18 y el elemento 6, que es de 22. Yo ya armé mis elementos, mis 6 elementos. Yo voy a aplicar mi fórmula. En este caso, si yo aplico esa fórmula, la clase pasada lo encontramos como tal. Al aplicar esa fórmula para encontrar un enésima parte de un elemento, lo comprobaría. Por ejemplo, si yo voy a encontrar, ya esto sería lo nuevo, si yo voy a encontrar el sexto, la sumatoria de los 6 números, ¿cuánto voy a ganar en mis 6 días? Entonces yo tendría que aplicar esta suma de progresiones. Entonces yo tendría S a las 6. ¿Cuánto voy a ganar en 6 días? Entonces sería igual a 2 por el primer elemento. Primer elemento ya lo tengo, que en este caso sería 2, más n, que es la enésima progresión que quiero encontrar, que n representa el número 6, sería 6 menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y otro? Tenemos una diferencia de 4 por 4. Todo esto
se multiplica a n, que en este caso sería 6. Entonces, si nosotros hacemos las operaciones indicadas, nos quedaría de la siguiente manera. Sería S6 es igual a 2, nos quedaría, ahí sería 4. Aquí haríamos nuestra operación indicada, 6 menos 1 nos quedaría 5 por 4, todo esto por 6. Y aquí nos faltó dividir entre 2. Entonces, toda esta operación la tenemos que dividir entre 2. Entonces, todo esto nos quedaría entre 2. S6 sería igual a 4 más 20 por 6. Todo esto entre 2. Esto me daría 24 más 6 entre 2. Sería 70 y 24, 72. El resultado general. Entonces, el sexto, la sumatoria de los 6 elementos iniciales sería 72. Entonces, en otras palabras, tu negocio en 6 días totalmente te ha generado 72 pesos este negocio. Este negocio se comporta con una diferencia de día a día de 4 pesos de ganancia. Entonces, tú dirías, pues esto hubiera sido más fácil. En el primer día yo tenía 2 pesos, en el segundo día tenía 6 pesos, en el tercer día tenía 10 pesos, en el cuarto día 14 pesos, en el quinto día 18, en el sexto 22. Pues hubiera sido más fácil, en vez de aplicar toda esta fórmula, hubiera sido más fácil sumar 2 más 6 más 10 más 14 más 18 más 22. De hecho, si nosotros lo hacemos así, 2 más 6 más 10 más 14 más 18 más 22, eso nos va a dar 72. Toda esta nos va a dar 72. Sí, es muy sencillo, porque nada más tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos y quiero saber la ganancia en 6 elementos. Pero ¿qué pasaría si a mí me dijeran cuánto vas a ganar en 30 días? Ya nos costaría más trabajo, en primera, sacar los 30 elementos y sumar los 30 elementos. Entonces, aplicaríamos nuestra formulita para encontrar cuánto voy a ganar en 30 días. Entonces, aquí yo sabría en 30 días cuánto ganaría. Entonces, aquí sería una tendencia de negocio. Puedo poner 30 días, cuánto voy a ganar en 365 días. Entonces aplico la fórmula y encontraría. Como ven, a través de una sucesión, esta es mi sucesión, voy a encontrar una progresión. Entonces, mi progresión es saber cuánto gané en 6 días, cuánto voy a ganar en 30 días y en cualquier día que yo quiera saber. Entonces, hasta este punto, ¿sí quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a aplicarlo. Imaginemos que quisiéramos saber cuánto vamos a ganar en 30 días. Entonces, ahorita lo aplicaríamos. Entonces, vamos a dar este ejemplo. ¿Ustedes ya lo copiaron? ¿Ya lo tienen completo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, entiendo que nos vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, nosotros vamos a aplicar lo siguiente. Entonces, si nosotros concluimos, vamos a tener dos tipos de progresiones. Esta progresión, la que estamos viendo, es una progresión aritmética. Entonces, de 9 a 12 tendría 3 elementos. Entonces, mi constante es de 3. De 12 a 15 tengo 3 elementos, mi constante es de 3. De 15 a 18 tengo 3 elementos, mi constante es de 3. De 18 a 21 tengo 3 elementos, mi constante es de 3. Entiendo que mientras mantenga una constante
entre un elemento y otro elemento se llama progresión aritmética. Para las progresiones aritméticas voy a utilizar ciertas ecuaciones. Voy a tener también otro tipo de progresión cuando los multiplicas, que es una progresión geométrica. Por ejemplo, el primer elemento 3 lo multiplicas por 3 y obtienes el segundo elemento 9. El segundo elemento lo multiplicas por 3 y obtienes el tercer elemento 27. El tercer elemento lo multiplicas por 3 y obtienes el cuarto elemento 81. Y el cuarto elemento lo multiplicas por 3 y obtienes el quinto elemento 243. Una progresión geométrica genera una multiplicación por una razón. En este caso, la razón es 3. O sea, se está triplicando. Entonces, vamos a tener las progresiones geométricas entre un elemento y otro. Va a estar en función de una razón. Entonces, esto sí es importante que lo anoten. Vamos a anotar los tipos de progresiones. Entonces, progresión aritmética, entre un elemento y otro tenemos una constante. Utilizamos esta fórmula para encontrar los elementos. AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Esta es la fórmula para encontrar cualquier elemento que yo quiera imaginar. El sexto elemento, el octavo elemento, el cienavo elemento. Entonces yo encuentro el elemento que yo quiera. Pero vamos a tener progresiones geométricas. Sí, adelante. ¿Solamente en la ecuación? En la ecuación, sí, exactamente. Progresión aritmética, utilizas esta ecuación como tal. En progresión aritmética. O sea, ¿tú cómo vas a saber qué es progresión aritmética? Vas a ver la secuencia de números. A ver, de 2 a 5 tengo 3. De 5 a 8 tengo 3. De 8 a 11 tengo 3. ¿Eso qué significa? Es una progresión aritmética porque entre un elemento y otro elemento, entre A1 y A2, yo tengo una constante de 3. Entre 5 y 8 hay 3, entre 8 y 11 hay 3. Entonces voy a aplicar esta fórmula. La fórmula AN es igual a A1. Sin embargo, si te aparece una secuencia de 2, 6, 18, 54, aquí ¿qué está pasando? El 2 lo multiplicas por 3 para obtener 6. Luego el 6 lo multiplicas por 3 para obtener 18. Luego el 18 lo multiplicas por 3 para obtener 54. Si ves, aquí no hay una constante entre 2 y 6. Estás generando una multiplicación por una razón. Recordemos, el 2 se multiplica a la razón de 3. O sea, lo multiplicas por 3. El 6 lo multiplicas a la razón de 3 para obtener 18. El 18 lo multiplicas a la razón de 3 para obtener 54. Entonces, tú identificas que esta sucesión es una progresión geométrica porque está multiplicada por un número. Entonces, cuando se multiplica por un número es una progresión geométrica. Cuando tengas una suma de un número y otro y esa suma sea constante, va a ser progresión aritmética. Progresión aritmética, utilizas esta fórmula para encontrar los elementos, y progresión geométrica, utilizas esta otra fórmula para encontrar los elementos. Vamos a tener otras dos fórmulas que es para encontrar la sumatoria de elementos. Entonces, para progresión aritmética utilizas esta fórmula S a la n para encontrar la sumatoria de los elementos. Y para progresión geométrica utilizas esta otra fórmula S a la n para encontrar la sumatoria de elementos. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Copien las dos tablas. Entonces, aterrizamos conceptos. Entonces, es importante que tú reconozcas cuándo es progresión aritmética, cuando aparece una constante entre un elemento y otro, y cuándo es progresión geométrica, cuando tienes que multiplicar
el primer elemento por una cantidad para obtener el segundo elemento. Recuerda que al decir multiplicar, estás aplicando una razón. O sea, lo multiplicas por 3, pero también lo puedes multiplicar por un medio. Al final de cuentas es una razón. Entonces, para progresión aritmética tienes estas fórmulas. La primera fórmula, AN, es para encontrar cualquier tipo de elemento. Significa que puedes encontrar el cienavo elemento, el A100. Puedes encontrar el décimo elemento, A10. Entonces, con esta fórmula lo encuentras tanto para progresión aritmética como para progresión geométrica. Entonces, SN, progresión aritmética, y SN, progresión geométrica, es la sumatoria de los elementos. Entonces, si tú quieres saber cuánto ganas en 5 días, aquí le pones S5. En 5 días vas a saber cuánto ganaste. Es la suma de los elementos hasta el quinto elemento. Entonces, puedes saber cuánto ganas en 365 días, S365. Entonces, es la sumatoria de los elementos S. Vámonos al ejemplo. Este ejemplo. Vamos a regresarnos. Encontrar la suma, este ya lo vimos, fue el anterior. Vamos a este ejemplo. Después de un tiro libre, vamos a anotarlo, en un partido de fútbol. La pelota sale de la cancha y cae por una pendiente. En el primer segundo recorre 5 metros, en el segundo recorre 10 metros, en el tercer segundo recorre 15 metros y así sucesivamente. Pongan atención y al último les doy oportunidad de copiarlo. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota en el séptimo segundo? Entonces, nosotros nos vamos a nuestra pizarra. Yo voy a tener esta secuencia de elementos. Es elemento 1, 5, recorrió 5 metros. Elemento 2 recorrió 10 metros. Elemento 3 recorrió 15 metros. La pregunta es, a los 7 segundos, ¿cuánto recorrió? Entonces, esa es nuestra pregunta. Entonces, yo tengo que encontrar A7. Entonces, yo tendría que investigar qué tipo de progresión es. Entonces, si analizo, la diferencia entre A1 y 2 es 5. La diferencia entre 2 y 3 es 5. Entonces, me atrevo a decir, por las primeras diferencias, que es una progresión aritmética, porque tengo la constante de 5. Mi diferencia entre A1 y A2 es 5 y es igual a la diferencia entre A2 y 3, que es 5. Entonces, aplico mi fórmula aritmética. Esta sería mi fórmula para encontrar los elementos en mi sucesión. Entonces, yo me iría rápidamente, empiénselo a calcular. Nos iríamos y sustituiría los valores. Los valores, pues sería AN, sería A7, porque quiero encontrar el séptimo segundo. A1 ya lo tengo, que es 5. N es la enésima parte que quiero encontrar el séptimo segundo. N sería 7. Y la diferencia entre A1, que sería D es la diferencia entre A1 y A2. La diferencia entre A1 y A2 sería 5. Si yo sustituyo esos datos que ya tengo A1, ya tengo N, que es 7. La diferencia entre A1 y A2 es 5. Si yo sustituyo esos datos en la ecuación, me quedaría de esta manera. Sería A7 es igual a A1 y A1 vale 5. N vale 7 menos 1 por la diferencia. Entonces, yo simplemente aplico las operaciones que están indicadas y obtendría que A7 es igual a 35. ¿Esto qué quiere decir? Que en el séptimo segundo la pelota recorrió 35 metros. Este sería una aplicación de una progresión aritmética. Lo primero que hice es identificar el tipo de progresión. ¿Cómo identifico? ¿Tengo una diferencia constante? Sí es constante. Entre 5 y 10 hay 5 y es lo mismo que hay entre la diferencia de 10 y 15. Entonces es constante. Entonces ya sé que es una progresión aritmética.
saco mi fórmula para la progresión aritmética y encuentro mi elemento 7. Entonces, dudas, preguntas.